Les decía que hoy, dentro de esta semana, el miércoles santo, la iglesia subraya la traición de Judas. De hecho, es conocido este miércoles, el miércoles santo, también como el miércoles de la traición. Hoy el Evangelio de la Eucaristía está tomado en la liturgia de San Mateo capítulo 26 versículos 14 al 25. Y ahí pues precisamente San Mateo nos relata la traición de Judas, eh, los preparativos de la cena pascual y el anuncio de la traición de Judas. Así que vamos a hablar de este personaje hoy en el contexto del discipulado, eh, específicamente los peligros del discípulo, así le he llamado a esta enseñanza. Y comencemos diciendo que Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Judas es un personaje muy conocido en el mundo por la humanidad, aún por los no creyentes, e incluso pues condenado por muchos. Muchos padres, madres, jamás eligen para sus hijos el nombre de Judas. Bueno, hasta el día de hoy no he escuchado a alguien que se llame Judas. Quizás en la zona oriental, no sé, pero yo no he escuchado a alguien hasta el día de hoy. Y es que al escuchar el nombre de Judas, pensamos en palabras como traición, oprobio, deshonor, deslealtad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? El nombre de Judas se usa en muchos ambientes para calificar a los infieles, a los desleales, a los traidores. Y fíjense que los evangelistas lo describen con palabras como las siguientes. Marcos capítulo 3 versículo 19 se refiere a Judas como el que lo entregó, el que entregó a Jesús. Lucas 6:12 habla de Judas como el traidor. Mateo capítulo 10 versículo 4 coincide con Marcos y le llama el que lo entregó, el que entregó a Jesús. Y San Juan, pues en palabras bastante fuertes, en el capítulo 17 versículo 12 le llama incluso hijo de la perdición. Judas, ¿de dónde era Judas originariamente? Judas era un hombre eh, que nació en una región llamada Keriyot, eh, que estaba como a 19 kilómetros al sur del monte Hebrón. Fíjense que Judas fue el único discípulo de Jesús que no era de Galilea, el resto eran de Galilea. Cuando se habla de Judas Iscariote, esta expresión es Iscariote, quiere referirse, según los estudiosos, precisamente a su lugar de origen. Iscariote, Judas Iscariote, es Keriyot, Iscariote, de varón, hombre, de Keriyot, de su lugar de origen. Hay quienes hablan también de que la palabra Iscariote eh, es una variación del término guerrillero, como que Judas tenía, parece, una raíz, alguna mentalidad revolucionaria, ¿no? Es decir, de algún día, como muchos lo pensaban, pues generar un movimiento que derrocara al imperio romano, el imperio de la época. Su padre se menciona en San Juan capítulo 13 versículo 26. Su padre se llamaba Simón Iscariote. Estos son algunos datos
pero vamos a un punto importante. Judas era discípulo de Jesús, fue llamado. Precisamente hoy el Papa Francisco, en su homilía de miércoles santo, eh, habló bastante sobre Judas Iscariote. Ustedes pueden leer su homilía de hoy, miércoles 8 de abril del 2020, del Papa Francisco. La pueden encontrar en internet. Yo ahora la estuve leyendo en la página Así Prensa. Y el Papa Francisco, hoy hablando sobre Judas, hacía esta pregunta: ¿cómo fue la vida de Judas? No lo sabemos, dice el Papa Francisco. Fíjense qué interesante. Fue un joven normal, quizás incluso con inquietudes, porque el Señor lo llamó a ser discípulo. Y me encanta cómo dice el Papa Francisco aquí: y Jesús lo amaba, señaló el Papa. Entonces yo quisiera que miráramos a Judas desde esta perspectiva. Jesús lo llamó a ser discípulo. Y leemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 en adelante, que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Y dice el versículo 14 que Jesús instituyó 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Él fue llamado a este grupo selecto de los 12, a este grupo íntimo de Jesús. Fue parte de los confidentes de Jesús, podríamos decir. Fue parte de ese grupo de los que Jesús, o a los que Jesús se refirió no solo como siervos. Dice San Juan 15:15, a ellos, a los 12, Jesús les dijo: no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he dado a conocer lo que el Padre me ha dado, es decir, les he abierto mi corazón, mi intimidad. Fue parte Judas Iscariote de este grupo de los 12, aquellos a los cuales, dice San Marcos en el capítulo 4, versículo 34, Jesús no les hablaba solo en parábolas, sino que les explicaba todo en privado. Judas fue parte de este grupo de los 12 que fue llamado de manera especial a estar con Jesús para luego ser enviados a hablar de él con poder. Yo creo que Judas veía en Jesús al futuro libertador de Israel. Judas siguió a Jesús las 24 horas del día, 7 días a la semana. Judas Iscariote, oye muy bien, estuvo en sus predicaciones, en momentos de oración con Jesús, presenció sus milagros, incluso fue el único que tuvo un cargo, el de tesorero, el que manejaba la bolsa. Es decir, podríamos pensar que Judas gozaba de confianza, porque bien, el que manejara la bolsa, el tesorero, por así decirlo, bien pudo haber sido Mateo, que era cobrador de impuestos. Un día, cuenta el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos 7 al 13, que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malignos. Y dice la palabra en el versículo 12 que yéndose de allí los 12, predicaron que se convirtieran.
y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Jesús nos habla aquí el Evangelio de Marcos, repito, en el capítulo 6, versículos 7 al 12. De hecho, mi Biblia de Jerusalén lo subtitula así: Misión de los 12. Jesús en algún momento, en ese proceso de formación, los envía y los envió con autoridad. Y dice San Marcos que expulsaron muchos demonios y curaron muchos enfermos. Y oye, entre ellos, pues estaba Judas. Judas lo dejó todo, aparentemente, para seguir a Jesús. Él bien también podría haber dicho como Pedro dijo a Jesús en una ocasión, dice Marcos 10:28, Señor, ya ves, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque Judas decidió ir tras las huellas de Jesús. Y si vamos al relato de la última cena que ustedes pueden leer en San Mateo capítulo 26, podemos tomar esa referencia en el versículo 21 y 22, San Mateo capítulo 26, versículos 21 y 22, que de hecho es el evangelio de hoy en la liturgia. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos, fíjense el detalle, muy entristecidos los apóstoles, los discípulos, los 12, se pusieron a decir uno por otro, a decirle uno por otro, ¿acaso soy yo, Señor? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, o Lucas, capítulo 22, versículo 23, van a encontrar que cuando Jesús anuncia la traición, entre ellos se genera una discusión acerca de quién será, de quién está hablando Jesús. Y fíjense que es muy interesante esto, aunque después se hace evidente, hubo como un momento donde los discípulos discutían entre sí quién será, porque ninguno dijo, o parece que ninguno dijo de una vez, ninguno inmediatamente señaló a Judas. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar, se generó esta discusión entre ellos, empezaron con aire entristecido a decir, ¿quién será? ¿Seré yo? Incluso algunos, dice San Mateo, uno de otro comenzaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Fíjense qué interesante esto. Ninguno dedujo, ninguno dijo inmediatamente, Jesús es Judas, mírenlo. Mire el rostro de pecado y de desgraciado que tiene. Ninguno. Es decir, nadie suponía esto. Yo creo que Jesús, en esta pequeña comunidad que sería cimiento de la Iglesia universal, Jesús, maestro del amor, les enseñó a no sospechar entre ellos. Ni siquiera sospechaban entre ellos. Yo creo que Judas parece que tenía cara de buen cristiano. Judas tenía cara de discípulo. Hasta el momento, pues, donde se ejecuta ya la traición y se hace evidente y sale a la luz lo que ya había él decidido en su corazón. De manera que Judas andaba con Jesús, pero su corazón y su mente estaban lejos de él. El Papa Francisco dijo hoy en su homilía lo siguiente: Judas nunca consiguió ser discípulo de Jesús. No tenía boca de discípulo y corazón de discípulo. Y me llama la atención esta frase del Papa Francisco hoy. Judas era débil en el discipulado. Por eso llega a la traición. Es decir, que la traición de Judas no comenzó
ese día, esa noche. La traición de Judas comenzó mucho tiempo atrás. Judas, decía el Papa Francisco en su homilía de este miércoles santo, era débil en el discipulado. Repito estas palabras del Papa Francisco. Judas nunca consiguió ser discípulo de Jesús, no tenía boca ni corazón de discípulo. Era débil en el discipulado. Por eso llega a la traición. Es decir, Judas fue cometiendo ciertos errores en el camino que lo llevaron a la traición. Yo creo, y esto es una opinión mía, yo creo que la pasión de Jesús, la entrega de Jesús en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz era un hecho. Era la voluntad del Padre. Y se hubiera llevado a cabo de una u otra manera. Judas, en su libertad, fue gestando la traición. Entonces es aquí donde yo veo los peligros del discípulo. Y esta enseñanza, fíjense que yo la escribí, la compartí ya hace mucho tiempo y hoy compartía con mi esposa Helen, mira, voy a compartir hoy, voy a hacer un live hoy sobre Judas. Saqué los apuntes que están en esta libretita ya más viejita y comencé a refrescar hoy, actualizar, porque el Señor es siempre nuevo y me encuentro con la enseñanza del Papa Francisco hoy y fue como hacer clic, ¿no? Como conectar las cosas. Y esta enseñanza le llamé en aquel tiempo, allá hace un tiempo, los peligros del discípulo. Y hoy me encuentro que el Papa Francisco habla de que Judas fue débil en el discipulado. Es decir, él dio lugar a ciertas cosas que lo fueron alejando de Jesús, que fueron cambiando su lenguaje, ya no tenía boca de discípulo, que fueron alejando su corazón del maestro, ya no tenía corazón de discípulo. ¿Cuáles fueron esos errores de Judas? Eso es lo que yo trataré de explicarles un momento. Yo creo que el primero fue el siguiente. Judas, así con palabras sencillas, Judas fue alejándose de Jesús. Judas cedió poco a poco a la tentación del diablo y fue alejándose de Jesús cada vez más. Y fundamentando esto, leía a Benedicto XVI, casi nada, ¿no? Benedicto XVI. Y Benedicto XVI, el 18 de octubre del 2006, reflexionando sobre Judas Iscariote, dijo lo siguiente: Judas cedió a la tentación de Satanás hasta que ésta tomó fuerza en su vida y fue alejándose de Jesús. Estoy citando palabras de Benedicto XVI. Judas cedió a la tentación de Satanás hasta que ésta tomó fuerza en su vida. Fue dando lugar al demonio, fue alejándose de Jesús. Por eso yo creo que el primer peligro del discípulo es alejarse de Jesús y ceder a la tentación del demonio. Esto es tremendo. Pensemos en el capítulo 13 de San Juan, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, que Jesús lavó los pies a Judas. ¿Qué pensaría Judas? ¿Qué sentiría? ¿Qué pasaría por su mente, por su corazón? Jesús, el Maestro, lavándole los pies. Pero la tentación era fuerte y su corazón estaba dividido. Oigan, ya no estaba con Jesús, aunque andaba con Jesús, aunque andaba metido en las cosas de Jesús. Y Judas dejó de ser discípulo de Jesús o nunca consiguió ser discípulo de Jesús. Como decía el Papa Francisco, no tenía boca ni corazón de discípulo, es decir, no estaba conectado con el pensar, con el sentir
de Jesús, que esa es la esencia del discipulado. Lo que dice San Pablo en Filipenses 2:5, tengan ustedes los mismos pensamientos, el mismo pensar y sentir de Jesús. Andaba con Jesús, le servía, hacía cosas, pero su lenguaje, su mente, su corazón, yo creo que comenzaron a diferir del lenguaje, del pensar de Jesús. Un primer peligro para el discípulo es alejarse de Jesús. Tú y yo no podemos perder la cercanía con Él, esto es clave. La Evangelii Gaudium, en el numeral 262, la exhortación alegría del Evangelio, dice lo siguiente: sin diálogo sincero con el Señor, las tareas, la misión se vacía de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades. El fervor se apaga. No hay nada más importante que la relación con Jesús para el discípulo. Esa es la primera dimensión, muchos lo sabemos. En Marcos 3:14, estar con Él. Todo está relacionado a tu relación con Jesús. Ese fue el primer error de Judas, fue alejándose de Jesús. Segundo, lo que considero que fue aquello a lo cual fue cediendo Judas. Segundo peligro, así le voy a llamar. 2. Judas perdió su pureza de intención. ¿Me escucharon bien? Judas perdió su pureza de intención. Quizás Judas, cuando aceptó el llamado de Jesús, tuvo ilusión al principio. Tuvo ilusión de seguir a Jesús, de ir por nuevos caminos, de ir más allá. Pero con el tiempo, su intención real no era seguir a Jesús, sino entregarlo. Le interesaba agradar a las autoridades religiosas. Y leemos hoy en Mateo capítulo 26, versículo 16, en el Evangelio de hoy, de hecho, y Judas desde ese momento dice que andaba buscando una oportunidad para entregar a Jesús. Pero ya desde antes Judas perdió la pureza de intención. Ya su intención no era seguir a Jesús, no era ser como Jesús. Judas perdió la pureza de intención. No era auténtico. El Papa Francisco hoy, cito las palabras del Papa Francisco el día de hoy, oigan, Judas, el bueno, el joven, con buenas intenciones, termina como traidor hasta el punto de vender a Jesús. Y decía el Papa Francisco, desde mi punto de vista, este hombre estaba fuera de sí. Es decir, digámoslo en términos de nosotros, se volvió loco, perdió la cordura, se desubicó. Dice el Papa, desde mi punto de vista este hombre estaba fuera de sí. Este joven, y ojo lo que dice el Papa Francisco hoy, con buenas intenciones al inicio, termina como traidor hasta el punto de vender a Jesús. Ya no le interesaba seguir a Jesús. Perdió la pureza de intención, la motivación real. Parecía ser un discípulo, pero no lo era. Llegó un momento en que Judas ya solo tenía una máscara, una careta. Y este es un segundo peligro, perder la pureza de intención en el camino del discipulado, del seguimiento de Jesús. El padre Raniero Cantalamessa en una ocasión decía que una acción vale para Dios lo que vale la intención con la cual se realiza. ¿Escucharon bien? Decía el padre Raniero Cantalamessa, repito, una acción vale para Dios
lo que vale la intención con la cual se realiza. Es decir, si no hay pureza de intención, por más grande que parezca la acción, por más buena que parezca la acción, para Dios no vale nada. Si nuestra intención no es la gloria de Dios, como decía Pablo en 1 Corintios 10:31, ya coman, ya beban, cualquier cosa que hagan, háganla para la gloria de Dios. Pablo habla mucho de esto, de cuidar la pureza de intención. Y él mismo desde su experiencia decía en 1 Corintios 9:16, evangelizar para mí no es motivo de gloria, sino un deber que me incumbe. Ay de mí si no evangelizo, si no proclamo el evangelio. Decía también, por ejemplo, en Colosenses 3:17, todo lo que digan, lo que hagan, háganlo, díganlo en el nombre de Jesús, en Jesús. En ese mismo capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 23 decía, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Él es el amo a quienes sirven, a quien servimos. La pureza de intención tiene que ver también con respecto a los demás. Que nuestra intención sea amar, sea servir, no dañar. Con respecto a nosotros mismos, cuidar el corazón del egoísmo, de la vanidad, de la vanagloria, de nuestros propios intereses. Judas fue perdiendo la pureza de intención. Ese es el segundo peligro en el camino del discipulado, que puede debilitar nuestra vida de discípulos. ¿Y cómo no perder nuestra pureza de intención? Raniero Cantalamessa un día lo explicaba. Ustedes pueden buscar esa enseñanza que se llama en internet Espíritu Santo, alma de la misión. Y ahí el padre Raniero habla de la pureza de intención. Se llama Espíritu Santo, alma de la misión. Y dice el padre Raniero, él habla de su propia experiencia. Tenemos la tentación a la vanagloria, a la vanidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues cuando llega ese sentir, redirigir el corazón, redirigir la intención, cerrar los ojos, orar un momento y decir, Señor, quiero tu gloria, quiero el bien de los demás, quiero mi propia santificación. Rectifica mis intenciones, purifica mis intenciones. Judas pierde la pureza de intención, la sinceridad, pierde la relación sincera con sus hermanos, porque había perdido su relación con Jesús. Y todo está relacionado, como les decía hace un momento, con tu relación con Jesús. Era parte del grupo, pero Judas ya no tenía sentido de pertenencia. Y de seguro sus actitudes respecto a los demás comenzaron a cambiar. Y es que nuestras actitudes con respecto a los demás son un reflejo de quiénes somos. Segundo peligro, segundo error, Judas perdió su pureza de intención. Tercero, voy al capítulo 12 de San Juan. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan, y nos encontramos lo siguiente. Cuando Jesús está en Betania, en casa de sus amigos, Lázaro, María, Marta. Y dice la palabra, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Y aquí voy al tercer punto, tercer error de Judas, tercer peligro del discípulo. Les voy a hablar de 4. Este es el tercero. Judas tenía un problema con el dinero. En el pasaje es claro, versículo 6, era ladrón y no le interesaban los pobres. El Papa Francisco dijo lo siguiente hoy, fíjense qué interesante.
Dijo el Papa Francisco en su homilía de este miércoles: el amor al dinero lo había llevado a romper las reglas, a robar, y de robar a traicionar. De robar a traicionar hay un paso pequeño. Quien ama mucho el dinero traiciona para tener siempre más. Es una regla, es un dato de hecho. Y el Papa Francisco habla de que Judas tenía un problema que era el amor al dinero, que lo había hecho romper las reglas. Jesús tendría sus reglas, que lo habría llevado a robar, como dice claramente el Evangelio de Juan, y de robar a traicionar al maestro por 30 monedas de plata. Yo creo que Jesús lo sabía. Jesús sabía que Judas tenía este problema. Jesús lo sabía y de seguro buscó tratar con él. De seguro buscó ayudarle. De seguro buscó sanarle de este pecado. Pero Judas no quería. Fíjense qué tremendo. Judas no quería, al contrario, miente, aún más se atreve a mentir. Hubiéramos dado este dinero a los pobres, pero no le interesaban los pobres, señala San Juan en este texto que hemos leído del capítulo 12. En Judas no había una renuncia sincera al pecado, no había una conversión profunda, radical. En Judas, en su corazón, había entrado, oiga muy bien, la corrupción del pecado. La corrupción del pecado. Eso es un peligro para todo discípulo. Y lo voy a decir así claramente, pero esto lo hemos visto en la iglesia en este tiempo. ¿Cuántos escándalos en sacerdotes, obispos, hasta cardenales, laicos, discípulos de Jesús, en los cuales entró la corrupción del pecado? Y en ti y en mí puede entrar la corrupción del pecado. En cualquier discípulo de Jesús que se descuide, que pierda de vista el rumbo. Ese fue el tercer error de Judas, y el tercer peligro del discípulo es, le llamo, la corrupción del pecado. El peligro que entre la corrupción del pecado. En Judas entró la corrupción del pecado. Es que Judas andaba con Jesús, hermanos y hermanas, pongámonos a pensar eso. Y yo siento que Jesús sabía que él tenía este problema y quiso ayudarle, seguramente. Pero Judas no quería. En Judas entró la corrupción del pecado y hasta mentía descaradamente. Aparentaba. Incluso querer hacer buenas acciones, pero no era con buenas intenciones. En él estaba la corrupción del pecado. Yo les invito a buscar un librito en internet o conseguirlo. Creo que se accede en internet. Se llama del Papa Francisco. Creo que lo escribió cuando no era todavía papa, siendo cardenal, arzobispo. Y escribió un folletito que se llama Pecadores sí, corruptos no. Así se llama. Pecadores sí, corruptos no. Y ahí hace una distinción entre pecado y estado de corrupción. Son dos cosas distintas. Por eso Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, en este folletito dice: pecador sí, corrupto no. Somos pecadores, tú y yo somos pecadores, sí, somos pecadores, pero no tenemos que permitir que la corrupción entre a nuestro corazón. Pecadores sí, corruptos no. Pecador sí, como el publicano. En Lucas 18:3 tenemos que decirle al Señor: ten piedad de mí, que soy pecador. Pecadores sí, como lo dijo Pedro en Lucas 5:8, cuando Jesús realiza la pesca milagrosa y Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pecadores sí. ¿Cuántas veces tenemos que regresar al Padre como el hijo pródigo y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí estoy, no quiero esto, quiero estar en tu casa, quiero estar en tu presencia? Pecadores sí, la palabra es clara en esto, ¿no?
Si alguno dice no tener pecado, dice 1 Juan 1:9, pues es un mentiroso y la palabra, la verdad no está en él. Somos pecadores, pero ¿cuál es la diferencia con el corrupto? El corrupto se apega al pecado. El corrupto se apega al amor al dinero, a un pecado específico. Se apega al pecado e incluso pretende ocultarlo. Cuando entra el pecado, nos acostumbramos a un pecado, a alguna situación difícil. Una cosa, ojo, atención a esto, porque San Francisco de Sales decía que santo no es el que comete menos pecado, sino el que está en una continua lucha contra el pecado, contra el mundo, el demonio, contra sus propias debilidades. Está en esa batalla continua, consciente, clara, por querer amar a Dios, por querer agradarle, confiando en su misericordia. Pero el corrupto es aquel que se apega al pecado y pretende ocultarlo. Es como un estado de ceguera. En el alma llega a ver como ya no hay dolor ni pena. San Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5 le llama a esto, tiene un nombre. San Pablo, voy a leerlo, en Romanos capítulo 2, versículo 5 le llama a esto impenitencia del corazón. Ojo, vean lo que dice, lo voy a leer. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, ¿qué es impenitencia? Pues lo contrario de penitencia, el corazón que no se arrepiente, el corazón que no siente dolor de pecado, que ya está tan duro, que ya se ha acostumbrado, que ya es un corazón impenitente, es decir, que le cuesta arrepentirse. Y dice San Pablo en Romanos 2:5, por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando, vas guardando contra ti cólera para el día, para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. Wow. Pablo le llama impenitencia, es decir, el corazón que no se arrepiente, dureza, es como obstinarse en el pecado. De hecho, mi santo patrón, San Francisco Javier, escribió, sabemos que Dios es amor siempre. Dios no manda a nadie al infierno, a nadie. Y decía San Francisco Javier que los pecados, aquellos pecados a los cuales nos acostumbramos y no nos arrepentimos, son los que nos llevan a la perdición. Esa es la corrupción del pecado. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Y entonces llega a haber una apariencia, una incoherencia muy grande. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, voy a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos, vamos a ver, carta a los Hebreos, capítulo 12, nos dice el autor sagrado lo siguiente. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz, sin miedo a la humillación, está sentado a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 4, ustedes todavía no han resistido hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Dice la carta a los Hebreos, hay una lucha contra el pecado. Incluso hasta estar dispuestos a derramar la sangre, como decían algunos santos, morir antes que pecar. Pero la corrupción incluso puede ser también, pues creerse bueno, creerse santo, creerme más que los demás. Era la corrupción de los fariseos, que Jesús les denuncia, que Jesús con amor, buscando la conversión de ellos, buscando su salvación, buscando amarlos, porque Jesús es todo amor,
les exhortaba en el capítulo 23 de San Mateo, ustedes lo podrán leer con palabras fuertes, sepulcros blanqueados, ustedes ponen cargas sobre los demás que ni mueven con un dedo. También está esta corrupción de creerse bueno, de creerse santo y en el fondo juzgar, señalar, acusar, condenar. Bueno, para cerrar este punto, el tercer peligro del discípulo es la corrupción del pecado. En Judas entró la corrupción del pecado. Y leo en Juan 13:27. Fíjense que Jesús que todo lo sabe y lo sabía en ese momento, él entendía que Judas ya no echaba atrás, que Judas ya estaba decidido, ya estaba aferrado, ya estaba obstinado en su pecado. Tenía un corazón impenitente. Y entonces la corrupción en su corazón, ya Judas tenía una decisión y le dice Jesús en San Juan 13:27, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Ya lo decidiste. Nadie te saca esto del corazón. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Cuarto punto. Y voy al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 49. San Mateo, capítulo 26, y ya estamos llegando al final de esta enseñanza, de esta reflexión. San Mateo, capítulo 26, versículo 49. Y aquí nos habla el momento de la traición. Y atención a esto. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, le echaron la mano a Jesús y le prendieron, lo apresaron. Nos narra el momento de la traición y me impresiona lo que Jesús le dice, cómo responde. En ese momento Jesús le dice, amigo, amigo. El Papa Francisco hoy precisamente hacía referencia a este momento y dijo el Papa Francisco en este miércoles santo, escuchen, algo que me llama la atención es que Jesús nunca dice traidor, no le dice vete traidor. De hecho, dice el Papa, le dice amigo y se atreve a decir algo más el Papa Francisco y lo abraza, wow. Esto es impresionante, esto no sé si a ustedes les toca el corazón. Solo imaginarse ese momento, esa escena donde Judas lo traiciona y Jesús le dice amigo y lo abraza. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo en un momento de traición? Qué amor más grande el de Jesús. Y lo mismo ha hecho contigo y conmigo cuando hemos cometido pecado, cuando lo hemos traicionado. Él no nos dice traidor, nos dice amigo y nos abraza. Y se cumple aquello que decía el Salmo 41, versículo 10, aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. ¿Saben qué pienso también? Que Jesús, en muchas ocasiones, si ustedes leen el Evangelio, salió de varios momentos difíciles, de varias situaciones de peligro, donde incluso lo quisieron matar o apedrear. Y Jesús se libró de muchos de esos momentos. Y yo creo que Judas quizás pensó que Jesús saldría de esto. Él quería el dinero. Él solamente quería sus 30 monedas de plata. Y yo quiero ir al Evangelio de San Mateo en el capítulo 27. Vamos a leer en el capítulo 27, versículo 3. Cuando Judas se da cuenta que Jesús había sido condenado, y este detalle me llama la atención. Por eso les decía lo que hace un momento, quizás Judas pensó que no sería para tanto, que no llegaría tan lejos la situación, que Jesús se libraría como ha salido de otras.
Pero vean lo que pasó. Mateo 27 en el versículo 3. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que Jesús había sido condenado, ojo, viendo que Jesús había sido condenado, fue acosado por el remordimiento. Devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y se ahorcó. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Miren, si uno fuera abogado de Judas, en ese momento su causa habría podido salvarse. ¿Por qué les digo esto? Miren, Judas hizo tres cosas. En cuanto se dio cuenta que Jesús había sido condenado a muerte, hizo tres cosas. Uno, dice Mateo 27, 3, devolvió las 30 monedas de plata. 2, dijo, he pecado, entregando sangre inocente. 3, testificó de Jesús, se refiere a él como inocente. Él es inocente. Judas hizo estas tres cosas. Judas dijo, he pecado. Preguntémonos, ¿acaso confesar nuestro pecado no es condición necesaria para recibir el perdón de Dios? 2, devolvió las 30 monedas de plata. Es decir, Judas restituyó. Fue aquello que había hecho Zaqueo en Lucas 19, Señor, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Judas restituye, es decir, devuelve las 30 monedas de plata, dice, he pecado, y 3, testificó de Jesús, le dijo a los sumos sacerdotes, él es inocente, ha entregado sangre inocente. Pero ¿saben cuál fue el gran error de Judas? Este es el cuarto. El cuarto. El gran error de Judas lo resume el versículo 3 de este capítulo 27 de Mateo. Fue acosado, se llenó de remordimiento. De remordimiento. El remordimiento es como un arrepentimiento imperfecto. Es decir, él se llenó de desesperación, de culpa, de angustia. Al respecto, dice el Papa Francisco este miércoles santo, escuchen con atención. Fue el diablo quien lo llevó hasta este punto. ¿Cómo termina la historia? El diablo es un mal pagador. Te lo promete todo, te hace ver todo y al final te deja solo en tu desesperación por ahorcarte. En el corazón de Judas, sigue diciendo el Papa Francisco, inquieto, atormentado por la culpabilidad y atormentado por el amor de Jesús, atormentado por esta niebla, vuelve donde los sacerdotes pidiendo perdón y salvación. ¿Qué nos importa a nosotros?, respondieron, es cosa tuya. El diablo habla así y nos deja en la desesperación, concluyó el Papa Francisco. Tremendas palabras del Papa Francisco. Judas pidió perdón a los equivocados. Aquellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Porque al diablo tú no le importas. Judas no regresó a Jesús. Porque Jesús, oigan hermanos lo que me atrevo a decir, Jesús nunca le hubiera dicho, a mí qué me importa. No, yo estoy seguro que Jesús, si Judas hubiera vuelto a él, Jesús le hubiera dicho, me importas, Judas, te amo, eres mi amigo. El error de Judas fue desesperarse, desanimarse, no regresar a Jesús. No regresar a Jesús. Jesús le hubiera perdonado. Ese es el cuarto peligro del discípulo. Que nos equivocamos, que caemos, que podemos ceder a una debilidad.
Yo creo que un cuarto peligro del discípulo es desanimarse, desesperarse, no regresar a Jesús cuando nos equivocamos. Yo recuerdo una vez que me fui a confesar y no sé si les ha pasado, me confesé por ejemplo esta semana y a la semana siguiente volví a confesarme en menos de 8 días y el mismo pecado. Yo recuerdo esa noche como si fuera ayer que yo me sentía muy mal, yo me sentía desesperado, angustiado, y voy a confesarme y está el mismo sacerdote. Y entro, aunque no sintiera nada, no sentía nada, en fin, era un tumulto interior. Y cuando entro, llego donde el sacerdote y el sacerdote me mira y me reconoce. Y me dice, ¿otra vez lo mismo? Y yo, sí, padre. Y recuerdo las palabras de aquel sacerdote. Aunque vuelvas a caer en lo mismo muchas veces, me dijo esto. Siempre regresa a Jesús. Siempre regresa a Jesús. ¿No? Porque el diablo te pone en la cabeza, no mereces el perdón, Jesús no te va a perdonar, qué bárbaro, desgraciado, infeliz, pecador. Siempre regresa a Jesús. Judas no regresó a Jesús, se desesperó. Jesús le hubiera perdonado. Ahora, quiero terminar con esto. Siempre se hacen esta pregunta, muchos, cuando uno habla de Judas Iscariote. ¿Se condenó Judas? ¿Está en el infierno Judas? ¿Qué creen? No les voy a responder con palabras mías de este simple laico. No. Quiero mencionarles palabras de peso del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y del Papa Francisco hoy, en este miércoles santo. Juan Pablo II, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, al menos en el libro que yo tengo, en la página 187, dice lo siguiente. Cuando Jesús dice a Judas, el traidor, que mejor sería para ese hombre no haber nacido, dice San Juan Pablo II, la afirmación no puede ser entendida con seguridad en el sentido de una eterna condenación. Es decir, dice San Juan Pablo II que nunca podemos afirmar de Judas su condenación. La iglesia no está para afirmar la condenación de nadie. Decía Benedicto XVI, el 18 de octubre del 2006. Benedicto XVI. Si Judas bien se alejó después para ahorcarse, a nosotros no nos corresponde juzgar su gesto poniéndonos en el lugar de Dios, que es infinitamente justo y misericordioso. Y el Papa Francisco, el día de hoy dijo, en palabras de nuestro amado Papa Francisco, dijo, ante esta pregunta, ¿quiere decir que Judas irá al infierno? Pregunta el Papa Francisco, y él mismo responde, no lo sé. Yo miro lo central y siento la palabra de Jesús, amigo. Wow. Tremendo esto. En una ocasión al cura de Ars, San Juan María Vianney, llegó una mujer a confesarse y le dice que su esposo se había suicidado, se había tirado de un puente, de una altura. Y esta mujer vivía angustiada sobre el alma de su esposo.
si estaba condenado, si no se había salvado. Y el cura de Ars le respondió, mira, entre el puente y el suelo está la misericordia de Dios. No podemos afirmar nunca la condenación de nadie. Yo creo que ya respondí a la pregunta con las palabras del Papa Francisco, Benedicto XVI y San Juan Pablo II. Podemos concluir lo siguiente, recapitulando un poco. Judas Iscariote, Jesús lo llamó, estuvo en el grupo de los 12, pero nunca llegó a ser discípulo de Jesús. Su boca y su corazón fueron dejando de ser boca de discípulo y corazón de discípulo, nos decía el Papa Francisco hoy. Cometió errores, cayó en peligros que son siempre actuales para los discípulos de Jesús. ¿Cuáles fueron esos 4 errores, 4 peligros? 1, alejarse de Jesús, ceder a la tentación de Satanás. Alejarse de Jesús es el primer peligro del discípulo. 2, perder pureza de intención. 3, la corrupción del pecado, dejar entrar la corrupción del pecado. 4, no regresar a Jesús ante la equivocación, el error, la caída, desesperarse. Podemos ser no tan diferentes a Judas. Nos puede pasar lo que dice acá el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros? Y entonces el Señor les dirá, jamás los conocí. Aléjense de mí. Y concluía el Papa Francisco hoy su homilía con lo siguiente, con lo cual yo también quiero concluir, con las palabras del Papa Francisco. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de traicionar, de vender, de elegir según sus propios intereses. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de dejarse guiar por el amor al dinero, a los bienes o del bienestar futuro, del propio bienestar. Judas, ¿dónde estás?, preguntaba el Papa Francisco hoy. Pero la pregunta, dice el Papa, la hago a cada uno de nosotros. Tú, Judas, pequeño Judas, que tengo dentro, ¿dónde estás? Tremendas palabras del Papa Francisco. Así que podemos ser no tan diferentes a Judas. Muy bien, hermanos y hermanas, discípulos de Jesús hasta el final. Amén. Viene a mi mente esta palabra de San Juan 8:31. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Señor Jesús, oremos un instante, digámosle, queremos ser discípulos tuyos hasta el final. Y que tú nos digas, como dijiste a los tuyos en un momento dado, ustedes se sentarán conmigo en mi reino, porque han permanecido conmigo hasta el final. Jesús, queremos permanecer en ti, contigo, por ti, para ti, en tu palabra. Queremos ser verdaderamente tus discípulos, discípulos verdaderos. Y dile a Jesús, dame
boca, lengua de discípulo. Dame mirada de discípulo, dame corazón de discípulo, dame mente de discípulo, dame oídos de discípulo, dame manos de discípulo, pies de discípulo. Jesús, en una palabra, revísteme de ti, lléname de ti, hazme como tú. Jesús, queremos ser discípulos verdaderos, permanecer en tu verdad y ser libres. Líbranos de estos peligros, que podamos estar siempre cerca tuyo. Jesús, que no entre en nosotros la corrupción del pecado. Que podamos tener siempre pureza de intención. Y que si caemos, nos equivocamos, porque somos débiles, Jesús. Que siempre regresemos a ti, que eres amor, que eres misericordia infinita, irrefrenable, que eres compasión inagotable, que siempre estás para decirnos amigo, amiga, y abrazarnos. Hoy Jesús te dice amigo,